los cambios se perciben a largo plazo durante cierto periodo de tiempo, pero una vez que los cambios han ocurrido, los cambios son permanentes. Muchas veces ya no se puede echar hacia atrás. Los efectos son duraderos, unas veces para bien, otras veces para mal. Otros ocurren rápidamente, como ocurren las revoluciones, parecido. Cuando hay una revolución, todo se trastorna, se desecha y se reemplaza rápidamente. Son las dos direcciones de una misma cosa. Puede ir paulatinamente o puede ser veloz. Son las antípodas de la misma sociedad, cómo se desarrolla. Y no solo en la sociedad, en la mente y también en las cuestiones de naturaleza, digámoslo, espiritual. En algún momento, en lo que fue la Unión Soviética, con Mikhail Gorbachev se dio algo que se llamaba la Glasnost. ¿Qué quería decir eso? Era, de ahora en adelante, en el gobierno será todo, decían ellos, transparentes, clarito. No decir ni siquiera años, meses después se dio lo que se conoce como la perestroika. ¿Qué era eso? Primero se abrió un poco, supuestamente, a que todo fuera claro. Cuando eso se dio la oportunidad de que todo fuera claro a nivel de todo el gobierno, en todas las 13 repúblicas soviéticas, todo se destruyó de una vez. La perestroika hizo caer de una vez, como en una revolución, a lo que fue la Unión Soviética, y hoy todavía no se recupera ni se recuperará jamás. ¿Qué pasa entonces? Hay veces, hay periodos de claridad y pasan de una vez a oscuridad o poco a poco. Religiosamente ocurre lo mismo. Vamos a ver qué pasó entonces con aquello que Dios les dio al principio a los israelitas, después quedó en manos del reino del sur, o sea, de los judíos, pero en realidad siempre estuvo en manos de los levitas, que ellos eran los responsables de guardar las cosas por escritas, en la letra que Dios daba. En Juan 8, versículo 12, leemos, para que nos ubiquemos en el contexto, lo que dijo Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero ahí estaban estos señores. El 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Enseguida notemos. Respondió Jesús y les dijo, 8:14 de Juan: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé, contundentemente Jesucristo afirmó, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Luego en el 19 leemos: ellos le respondieron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Eso mismo lo repitió Jesús en el último día que Él estuvo aquí en esta tierra, en carne y hueso, cuando instituyó la Pascua del Nuevo Pacto. Algo parecido dijo esto. Ahora, eso es para que nos situemos donde lo que Jesús está diciendo y donde lo dijo. Veamos, mientras tanto, vamos a volver a Juan 8, pero ahora leamos Romanos 3, 1 al 2. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. En otras partes dice los oráculos de Dios. Es decir, la letra de la palabra de Dios le fue confiada a los judíos. Más claramente le fue confiado a la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví en realidad a los sacerdotes. Pero, ¿qué sucedió? Después de largo tiempo, a través de razonamientos o de filosofía, de la interpretación de la letra, de los oráculos que Dios le dio, alrededor de 800 años más o menos. Por eso al principio dije que a veces ocurren los cambios a largo plazo, en una forma imperceptible. Esos razonamientos de ellos, de cada frase del Antiguo Testamento que Dios les confió,
se salieron ellos de la propia letra, ni siquiera del espíritu, de la letra de lo que Dios les dio, y se hicieron sus propias tradiciones y mandamientos humanos, su propia religión, que después se conoció como el judaísmo. Eso duró varios siglos para que se formara. A la venida de Jesús había un templo y había una forma de religión, pero muy diferente de los propósitos de Dios. Eso se repite una y otra vez, aún en la iglesia de Dios. Se empieza con la verdad, pero los hombres toman y lo van desvirtuando, como vamos a ver. Por eso Dios nos dice que seamos alerta en todo tiempo a su palabra y a su verdad. Volvamos a Juan 8, versículo 20 y versículo 21. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Noten, enseñando en el templo. Él estaba en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús, porque ya se lo había dicho de acuerdo al versículo 14. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. El único que sabía de dónde vino y sabía a dónde regresaría era el propio Jesucristo. Eso lo leemos en Juan 3:13. Juan escribe así: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El único que sabía de dónde vino, o sea, de Dios, del Padre, era el propio Jesús. Y solo él sabía a dónde regresaba. Nadie más ha regresado jamás, porque nadie más ha venido de allá donde Cristo está hoy, a la diestra del Padre en las alturas. Todas las demás personas, todos los otros, como Adán, el polvo de la tierra, pagando las consecuencias del pecado a través de la muerte. Por eso Jesús dijo: en vuestros pecados moriréis. Y como no entendían nada, se preguntaron, versículo 22 y 23, decían entonces los judíos, recuerden ya para ese entonces, lo que ellos profesaban no era la palabra de Dios que les dio, sino lo que ellos habían ya transformado y se conocía como, hasta hoy, el judaísmo. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. El cristianismo verdadero tampoco es de este mundo, de Satanás. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu del que vino de arriba, como dijo Jesús en Juan 17, 15 al 16. Jesús, orando al Padre, rogándole al Padre, dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en el versículo 20, allí nos incluyó a todos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De cuál palabra de ellos? La palabra que ellos dejaron aquí por escrita, que es lo mismo que dijo Jesús. Cuando alguien se desvía, va poco a poco. Jesús dijo: te ruego que los guardes del malo, no que los quites del mundo. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué pasa con alguien que conoce la verdad, ha estado en la verdad? Poco a poco se va deslizando como que si tuviese grasa donde está parado, y se va deslizando y deslizando hasta que se cae. Pero en realidad, ¿en qué termina? Segunda de Pedro 2:22 dice exactamente dónde termina el que ha conocido la verdad y comienza a deslizarse imperceptiblemente, no se da cuenta porque hay cambios que solo se perciben a largo plazo, de efectos duraderos, pero cuando cae ya no se levanta. Segunda de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodazal. Eso es lo que hace Satanás. Lucha por desviar,
por destruir y al final matar. Triste cuando recordamos a aquellos que iban y se congregaban con nosotros en las iglesias de Dios. Hoy están lejos en lo más profundo del mundo. Se han olvidado totalmente de Dios y han desaparecido. En Juan 8, 24 al 27 leemos: Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, Jesús está refiriéndose a su nombre en el Antiguo Testamento en Éxodo 3:14. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahí está la primera condición, es creer, pero vamos a ver qué significa creer. Un poco más adelante Jesús lo explica aquí mismo en este mismo capítulo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, Éxodo 3:14, ellos no entendieron nada de qué es lo que estaba hablando. En vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿y tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. ¿Cuál principio? Desde el principio que él comenzó a predicar el evangelio, o desde el principio cuando Dios se le reveló lo que le reveló a Moisés o a Abraham al principio. Desde el principio él dijo lo mismo: yo soy. Muchos no creen que Jesucristo es Dios. Si no creéis, en vuestros pecados moriréis. Ni eso creen muchas personas. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Por qué? Porque nadie conoce. Algunos han oído mencionar al Padre, porque nadie conoce al Padre sino aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Algunas personas ni siquiera conocen al Hijo, pero son cristianos. Es la contradicción. Vamos a ver cómo es que se opera eso. Lo mismo hoy. Tenemos teólogos, profesores de teología, catedráticos en las escuelas de doctorado en teología, ministros que están muy confusos sobre la naturaleza de Dios, quién es Dios, cómo es Dios. Llegan al colmo de pensar. Algunos creen que Dios que son tres personas y están todas pegadas. Otros dicen no, son tres cabezas pero es un solo cuerpo, porque es tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y el colmo, hay otros que dicen no, Dios es espíritu, por lo tanto no tiene forma ni tiene masa. Es como una, quién sabe, como que una cosa que no se puede tocar ni palpar porque no tiene forma. Es espíritu, dicen ellos. Entonces, totalmente confusos, no entienden en absoluto quién es Dios. Y así quieren enseñar a los demás. ¿Qué es lo que enseñan? Juan 8, 28 y 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Es como explicábamos otro día. Esto es haciendo las cosas que motiva el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es lo que nos guía a hacer las cosas las cuales le agradan a Dios. Porque Dios se complace en que hagamos su voluntad, las cosas que le agradan. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos buscar cómo agradar al mundo. El mundo tiene sus fiestas. El mundo tiene sus días. El mundo tiene sus religiones. El mundo tiene sus diversiones que da gusto para los que están en el mundo. Tienen Halloween, luego se disfrazan de brujos. No sé por qué les gusta tanto disfrazarse de una cosa tan fea. Se disfrazan de muertos, se disfrazan de todo tipo. Y otros se disfrazan de niños Dios. Se hacen así chiquititos y gorditos viendo solo para arriba. Hay todo tipo de cosas bien raras que hacen. Pero
El que agrada al Padre no puede agradar a la vez al mundo, ni puede agradarse a sí mismo. Porque todo lo que hace, lo hace para Dios. Tampoco, como decía alguien, se deja llevar por el orgullo o por lo que sabe. ¿Por qué? Recordemos lo que dice el Proverbios 26:12. ¿Has visto sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Ahí está el problema. Cuando alguien conoce, se supone, o cree él que conoce algo de este libro, de la palabra de Dios, de la verdad de Cristo y del Padre, y comienza a pensar que ya está suficiente, y comienza a repetir lo mismo todo el tiempo, la misma cosa, y se llena pensando que ya sabe. Esa es la opinión que él tiene de él mismo. Es el problema de la iglesia del último tiempo, exactamente el problema de la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:17, que la describe, dice así: no solo no avanzan, sino que es peor que eso. Apocalipsis 3:17, porque tú dices, el que ya está, se le mete el orgullo, se le mete que ya sabe, ya estoy suficiente, yo ya conozco, y comienza a darle para atrás. Yo soy rico y me he enriquecido, yo lo sé todo. Soy sabio, Dios me ha dado de todo y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué dice Dios? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Porque se le metió en la cabeza lo primerito que se le metió a Satanás, el orgullo. ¿Se imaginan? Es el problema de la Odisea. ¿Qué hace Satanás? Satanás ataca, Satanás promueve. Cuando la persona ya se enorgullece, ya se cree la gran cosa, comienza a depender de su propio entendimiento personal. Comienza a inclinarse a su propia comprensión. ¿Y qué comienza a decir? Yo pienso, yo opino, yo creo, haciendo cosas impropias, buscando una justificación. ¿Qué sucede cuando la persona comienza a pensar por ella misma y a justificar todas las cosas por ella misma y supuestamente en los pensamientos basados en este libro? La persona cae en doctrinas erróneas y hasta descabelladas. ¿Qué hacen con la verdad? Por ejemplo, la fiesta. Aquí están las fiestas, las conocemos. Entonces se introducen para atraer más y hacerlo más, que se mire más elegante, introducen lo que piensan allá, mejoran lo que Dios dice, introducen cosas. Eso lo hemos visto una y otra vez. Se desvían y se desvían hasta que se pierden completamente, lamentablemente. Pero, ¿qué debe hacer la persona que sigue a Cristo? Hacer lo que le agrada al Padre. Es decir, hablar, enseñar, pensar y vivir lo que la palabra de Dios dice, no nuestra interpretación, sino de acuerdo a Dios y a su Espíritu. En Juan 8:30 leemos: hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en él. La pregunta es, ¿pero a qué nivel creyeron? ¿Acaso creyeron como dice el mandamiento, con todo el corazón, la mente y el alma? ¿Cómo creyeron estos en Jesús? Hoy es la misma historia. La gente cree hasta cierto punto. ¿Cree en Cristo? Sí. Yo ya lo acepté, ya levanté mi mano. Yo creo en Cristo. Segurito que creo en Él. Pero Jesús les dijo: ¿ustedes creen eso o creyeron al estilo de los de abajo? Porque Cristo les acaba de decir: ustedes son de abajo, pero creyeron en Él. Así siguen creyendo muchos y creen que son cristianos. Ese es un grave problema. Cuando Cristo les define qué es creer, entonces, ¿creían realmente? Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A cuáles judíos? A esos que les acaba de decir: vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Ustedes son de abajo, yo no soy de abajo. Esos comenzaron a creer hasta allí, hasta ese punto en Él. Entonces les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere esto decir? Jesús les dijo en otras palabras: usted debe de seguir y caminar en la palabra de Dios, viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios.
En otras palabras, no basta con creer que Jesús es el Cristo. La pregunta es, imagínense ustedes qué lejos han llegado los del judaísmo que ni siquiera creen en Cristo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, en la de Cristo, pero estos ni siquiera creen en Cristo. No basta con creer en Cristo, no basta con creer que Jesús es el Hijo de Dios, mucho menos estar en contra de Cristo. Entonces Cristo dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué dicen algunas personas? Es que Dios no me ha revelado eso a mí personalmente. Y aquí está por escrito, aquí ha estado por escrito todo el tiempo, desde hace muchísimo tiempo. Argumentan que Dios no se los ha revelado a ellos. Se sientan, oyen y dicen, pero es que eso a mí Dios no me lo ha revelado. Y lo están leyendo. Están leyendo la revelación, pero a ellos dicen que no les ha sido revelado. Vamos a ver cómo se opera entonces que queden ciegos y que queden sordos, que no puedan oír, aunque lo están leyendo. Por eso vimos al principio que a los judíos les fue confiado los oráculos de Dios. Pero cuando vino Cristo, no lo reconocieron ni le creían. Y los que le creyeron era de mentira, porque no lo siguieron. No vivían de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estaban totalmente en el mundo del diablo. Aquí muy abajo, bien abajo. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Como ya decíamos también antes, libres del diablo y de este mundo. ¿Por qué? Porque estando con la palabra de Dios y en la palabra de Dios con su espíritu, Dios escribe y Dios va esculpiendo ¿qué cosa? Sus leyes y mandamientos en la mente y el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que Dios esculpe, que Dios impregna como con fuego en la mente y en el corazón sus propios mandamientos, no habrá argumento capaz que le haga a usted no hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, si en realidad ha permanecido en la palabra, si en verdad es discípulo de Cristo, si en verdad conoce la verdad, entonces es porque el Espíritu de Dios graba como con fuego, imprime en la mente y en el corazón su verdad. Jamás va a dejar de guardar el sábado, jamás va a rechazar las fiestas y los días santos. ¿Por qué? Porque Dios personalmente con su espíritu habrá registrado, y es imposible de borrar sus mandamientos en la persona, hasta que usted llegue a ser a como es Dios, hijo e hija del Dios Todopoderoso, a como lo veremos. Eso es, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 33. Los judíos que habían creído en él le respondieron, linaje de Abraham somos. ¿Qué dijeron ellos? Nosotros tenemos, sangre. La sangre de Abraham. Los genes de Abraham. Nos pertenece por derecho lo que Dios le dijo a Abraham. Nosotros somos de pura raza, como quien dice. Tenemos derecho a tener lo de Abraham. Porque nosotros sí somos de la mismísima sangre. Se parece a lo que proclaman hoy los de la supremacía blanca. La raza superior. Claro, en otro tema, sí. ¿Y qué siguieron diciendo? ¿Qué más decían ellos? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Quiénes estaban custodiando en el templo? El ejército romano, pero decían que no eran esclavos de nadie. En aquel entonces, cuando Cristo vino, Judea era una provincia romana. Ni siquiera eso ellos entendían, mucho menos que ellos iban a entender que eran de abajo, de la tierra y esclavos de Satanás el diablo, como Cristo se los dice en unos momentos. Versículo 34. Jesús les respondió, de verdad les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Le está diciendo Cristo a ellos? Ustedes que reclaman que tienen la sangre y los genes de Abraham, son esclavos de Satanás el diablo. Porque el originador del pecado es el diablo. Versículo 35 y 36. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué quiere esto decir? En realidad, usted no puede ser mitad y mitad.
Usted no puede ser mitad esclavo del diablo y mitad libre por Jesucristo. O es totalmente libre o esclavo. O usted no es de este mundo o es completamente de este mundo. Pues no se puede ser a la mitad. No puede guardar la mitad de los mandamientos sí y la mitad de los mandamientos no. Simple. Estás como lo que leíamos en Apocalipsis 3:17. Creyendo que sabe, citando toda la Escritura, hablando de la Escritura, pero como dijo Dios mismo, Cristo mismo, pobre, miserable, ciego y arruinado. ¿O cómo va a estar mezclando el sábado acá, guarda las fiestas aquí, pero también se disfraza y se va en Halloween? ¿Cómo es posible? Eso es imposible. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios nos libera únicamente mediante Jesucristo, por el arrepentimiento, el bautismo y la recepción del Espíritu Santo por la imposición de las manos. Luego, ¿qué más? Permaneciendo en la verdad, porque Cristo lo dijo antes: si vosotros permaneciereis en mi palabra, permaneciendo en la palabra de Dios. Es decir, usted no escoge qué pedacitos creer y qué pedacitos no creer. Simplemente sigue y permanece en lo que dice la Escritura. ¿Cómo más? Es en realidad libre, estudiando, orando, viviendo, perdonando, meditando y venciendo. Basado, sí, en la palabra de Dios. Versículo 37 y 38. Sé que sois hijos de Abraham, le dice Cristo, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Quién era el padre de los que habían creído? Solamente de palabra. Seguía siendo Satanás. No basta con confesar que Jesús es el Cristo. No basta con confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Hay que permanecer y seguir. Hay que estar en la verdad. ¿Qué sucede? Aquellos en aquel tiempo y hoy en este tiempo, pero aquellos en aquel tiempo no distinguían entre la verdad, entre las enseñanzas de Dios, entre los verdaderos días santos de Dios y la diferencia con el camino del mundo, con el camino de Satanás y las fiestas que ellos hacían a nombre de Dios, pero que ya no eran en realidad de Dios. Los judíos no distinguían para nada. Hoy la gente hace lo mismo. Hoy es la misma cosa. La gente no distingue. La gente va el domingo y dice que es el día del Señor. Ni siquiera tienen idea de lo que es el día del Señor, pero ellos dicen que eso es el día del Señor. A muchos se les ha metido ahora a guardar, entre comillas, tabernáculos. Hay un montón de iglesias que están guardando. A mí me da risa la manera como lo hacen, guardando alguna de las fiestas santas de Dios, el nombre, porque ellos no pueden distinguir qué es lo de arriba y qué es lo de abajo. Hace días, uno de los artículos dice que, promovido por un fulano de tal allí, 5,000 cristianos de todo el mundo van rumbo al Mar Muerto, a una parte allí, no me acuerdo cómo se llama la ciudad, para celebrar y guardar la fiesta de los tabernáculos. Ellos decidieron guardarlo del 13 al 18 de octubre. 5,000 individuos de toda la tierra. 5,000 cristianos que van ciegos creyendo que eso es la fiesta de tabernáculo. Y se preguntan los judíos allá, ¿y estos qué vienen a hacer estos cristianos? Guardar la fiesta de nosotros, reclaman nosotros. Que tampoco entienden. Es la ceguera más completa. De nuevo, los judíos reclamaban merecerlo todos por ser hijos y tener sangre de Abraham. Pero ¿qué les dijo entonces Jesús? Versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, les dice Jesús, pero Ismael también tenía la sangre de Abraham y era hijo de Abraham. Ustedes, les está diciendo, en realidad, ustedes no son mejores que Ismael. ¿Por qué? Ismael se fue. Ismael no quedó con Abraham. Ismael se fue. Quien quedó con Abraham fue otro, pero Ismael no. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham, pero Abraham también era padre de Ismael.
Y Jesús les está diciendo, en otras palabras, ustedes son como Ismael. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuáles fueron las obras de Abraham? Abraham guardó, dice Dios, mis leyes, mis mandamientos, mis estatutos. Abraham oyó la voz de Dios y le dijo y le llamó amigo. Versículo 40. Jesucristo está diciendo esto en el templo. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Fíjense bien, Jesús está en el templo, diciéndole a aquellos que tenían los genes físicos de Abraham. Tenemos que entender, en otras palabras, esto. Jesucristo es el Salvador que vino, pero no vino a mezclar el mundo con él mismo en uno solo. Pero me entiendan. Jesucristo es el Salvador que vino para salvar a todo el mundo, pero no vino a salvar al mundo en la condición en que está, sin arrepentimiento, sin conversión y sin cambio. Jesucristo no vino a unir al mundo con él, a amalgamarlo y hacerlo una sola pelota sin forma, sin fundamento. El que no sigue la verdad simplemente no es de Cristo. Versículo 41 al 43. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Hasta ese momento, Jesucristo no les ha dicho todavía que el padre de ellos era el diablo, sino que les sigue diciendo, y aquellos empezaron creyendo que habían engañado a Jesús, diciéndole que ellos eran hijos de Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. No voy a explicar esa parte porque no es el tema ahorita. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Esta es la tercera vez que leemos esto en el mismo capítulo. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ya les había dicho, yo soy de arriba. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué? Porque no podían resistir la verdad. La razón, porque los judíos eran y son, el judaísmo era y es de este mundo, del mundo de Satanás, del mundo del diablo. Igual los cristianos de este mundo son también del mundo de Satanás y no pueden entender la palabra de Jesucristo, no la pueden oír, no la resisten. Así de simple. Por eso el que se desvía poco a poco, al final se desvía totalmente y queda, como dijo Pedro, como puerca lavada en el cieno, revolcado otra vez en el montón de cosas hediondísimas, porque no hay animal más hediondo que un cerdo. Imaginémonos cómo lo ve Dios aquel que se desvía y al final se va completamente. Versículo 44. Vosotros, les dijo Cristo, sois de vuestro padre el diablo. Ahora sí, se las definió de una vez. ¿Cómo reaccionarían? ¿Cómo creen ustedes que reaccionaría si alguien va a predicar a una iglesia dominguera y se les predica el versículo 44? Eso, solo ese, al menos. ¿Cómo reaccionarían al predicar la verdad en una congregación cristiana de este mundo? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer Halloween, Navidad, Reyes Magos, Día de la Muerte, Cuaresma, Santa Cena, Cena del Señor, Comunión, y ahí van el montón de cosas. Cumpleaños. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Pero conoce la Escritura y se la citó a Cristo y la trastorna. Cuando habla mentira, de suyo habla, desde el púlpito predica Satanás, porque es mentiroso y padre de mentira. Si hoy oyesen la verdad, allí estos del mundo oyesen la verdad, estos adentro de sus propios edificios, reaccionarían en la misma forma que reaccionaron los judíos en tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque rechazan la verdad de Dios y por eso Dios no los llama. No pueden entender. ¿Cómo van a entender si lo han rechazado? Versículo 45.
y a mí, dice Cristo, porque digo la verdad, no me creéis. Porque digo la verdad. Eso es sumamente importante, esa expresión. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿De qué está hablando? De la verdad de Dios, de la verdad del sábado, de la verdad de los días santos, de la verdad de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque muchos creen hoy en Jesús, pero tan pronto se les habla sobre que guardan el sábado o que guardan los días santos, lo rechazan. Pregunta, ¿quién entonces es el Dios de ellos? Aunque guardan el sábado, pero rechazan las fiestas. Las rechazan porque no hay verdad en ellos. Y si no hay verdad en ellos, entonces, ¿quién es el Padre? Yo no soy el que digo, aquí dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Versículo 46 y 47. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Jesús estaba él mismo maravillado de que diciendo Cristo la verdad, no le creían, porque ellos creían la mentira. El que es de Dios, dice Cristo, esta es la condición, esa es la prueba de que alguien es de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En verdad, ¿entiende usted el 47? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Simple. O lo uno o lo otro, pero no las dos cosas combinadas. Jesucristo está hablando directamente en Jerusalén, en el templo de Dios, a la gente que recibirían la promesa, pero las estaban rechazando porque escogieron a Satanás, el diablo, antes que a Dios. Esto es lo que dice aquí. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿De quiénes eran entonces? Del diablo. No se puede ser de los dos a la vez. Eso mismo es lo que ha hecho todo el mundo hoy, hasta que Satanás sea quitado. ¿Recuerdan el día de expiación? Hasta que Satanás sea quitado. Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? El peor insulto que se le puede hacer a un judío es decirle que es samaritano. Porque para ellos la palabra samaritano quiere decir endemoniado. Y en cierta forma tenían razón, porque recuerdan a Simón el mago, tenía el demonio, porque si desde luego era mago es porque tenía el diablo. Pues a Jesús lo insultaron de tal forma que le dijeron, no decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Ellos se creían que estaban limpitos, siendo su padre el diablo, el de ellos. Versículo 49 al 51. Respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. La gloria, está hablando Cristo de su gloria. De cierto os digo, que, aquí está otra vez lo enfático, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. A ver, vaya usted y dígale algo a alguien de este mundo. Dígale la verdad, a ver. ¿Qué le va a decir? ¿Y usted quién se cree que es? ¿Y este qué piensa que es? Que me viene a decir a mí que yo estoy equivocado. ¿Y usted qué piensa? ¿De qué se la da? Eso mismo es lo que le dijeron a Cristo, porque cuando se habla la verdad de la palabra de Dios, no estoy hablando mi verdad, ni usted va a hablar su verdad, es la de Dios. Entonces la reacción es exactamente la misma, no puede ser diferente. ¿Cómo es que se opera el desvío de los que saben algo? ¿Cómo es que ocurre eso? ¿Por qué? Comienza porque las personas se inclinan a su propio juicio, dejan todo a su propio pensamiento. Luego la gente se inclina a su propio entendimiento. A ver, así entiendo yo. Yo opino, yo pienso. Y después de eso, ¿qué hacen? Justifican en su mente que sería mejor si se modifica un poquito aquí, un poquito allá de la verdad. Un poquito por aquí, un poquito por allá. Así le ayuda, echamos una manito a Dios sigilosamente, cambiando un poquito y otro poquito. Pero no mucho, ¿eh? Eso ha pasado una y otra vez.
Examinemos 2 Corintios 4, 1 y 2. Ese es el método de Satanás. Y cuando las personas creen que ya lo saben todo, esto es lo que les pasa también. 2 Corintios 4, 1 y 2. Ya no estudian, ya no oran, ya no piensan, mucho menos ayunar. Eso quedó para otra fecha. Por lo cual, escribe Pablo, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. En otras traducciones dice a lo oculto, a cosas ocultas y ganancias deshonestas. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. La verdad es que la única manera de vencer a Satanás es con la verdad de Dios. Ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Sino por la manifestación de la verdad. Recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Fíjense, Pablo está diciendo, el que enseña no puede comenzar a meter su pensamiento, su yo pienso, yo creo. Esto es lo que yo aprendí hace mucho, pues esta mismo voy a decir ahora. A ver si calza. Y poco a poco va añadiendo cosas ocultas y astutamente introduciendo a la verdad de Dios el error. Adulterando la palabra de Dios poco a poco. Echándole agua para que se mira más la leche. Poquito a poquito tiene sabor a leche, pero ya no es lo mismo. De la misma manera adulteran la palabra de Dios. Luego, dice Pablo, ¿cómo es que viene entonces la ceguera? Viene cuando la persona llega a cierto punto en este mundo, en el mundo de Satanás, se le cambia. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, porque se han enceguecido a sí mismos cuando rechazan la verdad de Dios. Noten, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sigamos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Cómo? Dios nos llamó estando nosotros en las tinieblas. Dios nos saca y nos trae habiendo estado bajo el poder de Satanás. Cuando aún siendo pecadores, Cristo muere y Dios nos llamó. Él nos trajo. El Padre nos arrastra hacia Cristo. Y ahora que Cristo nos guía. Así es la única manera de vivir como cristianos, porque es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo puede uno que conoce apartarse? Si Dios lo llamó de las tinieblas a la gloria de Jesucristo, a la iluminación de la verdad. Imagínense hasta dónde Satanás de astuto, que hasta formó una cosa que se llama los Illuminati, los iluminados. La palabra es muy parecida a lo que aquí dice, pero es totalmente lo contrario. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo puede uno que conoce apartarse? No haciendo, o más bien un poquito aquí, otro poquito allá, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo se apartan? Le dan más importancia a cierto punto y se olvidan paulatinamente del resto. Ejemplo, ¿qué hacen unos? Le dan énfasis a una parte de la ley, totalmente, pero se olvidan de lo que Cristo dijo. El amor
la misericordia y la fe. ¿Qué hacen los otros? Toman el amor, la misericordia y la fe y se olvidan del resto, de la ley, de los mandamientos o del sábado y de los días santos. Le dan más importancia a una parte y se olvidan del resto. Ahora dicen, mejor vamos a tomar a Cristo como la figura central. ¡Bum! Lo ponen en medio de tabernáculos y de la fiesta. La figura central es Cristo. ¿Y el Padre? ¿Qué lo hicieron? ¿Se les desapareció? Primero es que Cristo no es el Dios del Antiguo Testamento. Ahora es que Cristo es el centro y el Padre ya no existe. ¿Ve qué bonito? ¿Cómo es que habiéndole resplandecido la luz y habiendo sido iluminados para la gloria de Jesucristo, fíjense bien, habiendo sido iluminados para la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, pero resulta que solo fueron iluminados, pero no van a llegar a poseer la gloria entonces, porque vuelven a la oscuridad como la puerca lavada. Ahora, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Cómo es que ocurre? Segunda de Corintios 2:17. Segunda de Corintios 2:17. Pues no somos como muchos, no es la minoría, no somos como muchos que negocian falsificando la palabra de Dios, falsificando, corrompiendo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es, la comparación no es exacta, pero esto es como que tomemos un billete que parece legítimo, parece verdadero, pero es falso. Porque hay billetes que en realidad, a menos que sea experto, no lo distingue uno que es falso. Le pasan la mano y dicen, sí, está bien, pero no le hace falta la seda, los hilitos que tiene, o ciertas imágenes que están en trasluz. Pareciera de verdad, pero son falsos. Así es la misma cosa. Hay cosas que parecen, el cristianismo falso parece verdadero, pero es falso. Sigue Pablo, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. ¿Y cómo habló Cristo? ¿Cómo habló Jesús? Jesús dijo, yo no hablo nada de mí mismo porque nada puedo. Enseñar, decir, creer y hacer solo lo de Dios, la verdad. Cuando se comienza a dejar de estudiar, de meditar en la palabra de Dios y dejar de orar, entonces es cuando usted es presa fácil y segura de los falsificadores, de Satanás, el diablo. Enfrentando la falsedad, el adulterar la palabra de Dios. ¿Cómo? En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, leemos cómo, porque esto es lo que nos toca a nosotros, cómo enfrentamos a los que falsifican y adulteran la palabra de Dios. 2 de Corintios 11, 1 al 3. Jesucristo, Pablo dice aquí, por inspiración de Dios, es bien sencillo. Él dice que es bien sencillo. Ojalá me toleraseis un poco de locura, dice Pablo. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, aquí está otra vez, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Cuál es la solución? Aquí dice de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora lo voy a leer aquí en el interlineal. Dice, temo, sin embargo, temo que quizás como la serpiente engañó a Eva con la astucia de ella, así se corrompan las mentes de vosotros, apartándose de la sencillez en Cristo Jesús. Donde dice fidelidad, la palabra correcta es sencillez. ¿Cómo nosotros enfrentamos la falsedad y el adulterio de la palabra de Dios? ¿Cómo? Con la sencillez que es en Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Pero qué es eso de sencillez? Bueno, ¿qué es más sencillo que decir lo que Dios dijo desde el principio? Oye mi voz. Eso es sencillo. Cree en mí. Eso es sencillo. Vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hay más directo y sencillo que eso? Nada. Eso es lo más sencillo. Si vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces la falsedad no nos puede llegar. Nos llega, pero sabemos rechazarla. La palabra adulterada va a llegar,
Pero lo vamos a rechazar porque conocemos y vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y que sigue diciendo ahora el 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, es Jesús de este mundo. El cristianismo de este mundo es otro Jesús que el que os hemos predicado. O si recibís otro espíritu, porque con el falso Jesús viene también otro espíritu. ¿Cuál es ese otro espíritu? El de la justicia personal. Cada quien piensa que es, yo soy bueno, yo me considero bueno, yo hago lo bueno. Y otro le dice, usted es una buena persona, magnífica persona. Ay, sí, yo soy buena. Ahora sí, estoy feliz. Ese otro espíritu, porque es de otro Jesús. Se presenta como un beneficio, pero es un beneficio temporal. Le llena el egoísmo y le satisface allá en el corazón. ¿Es de Dios? No, no. Si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, y más todavía, u otro evangelio que el que habéis aceptado. ¿Cuál es el otro evangelio? Dicen, el Antiguo Testamento está obsoleto, ya no vale. Las leyes esas antiguas ya están archivadas. Ya Cristo las quitó y las clavó en la cruz. Usted no necesita hacer buenas obras. ¿Para qué? Si estamos bien. Usted no necesita guardar los mandamientos ni leyes porque Cristo las guardó por usted. Al colmo. Usted ya no necesita guardar sábado, mucho menos esas fiestas y días santos, porque esas fiestas son judías. Esas fiestas son de los judíos. Eso es completamente otro evangelio. Y dice Pablo, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Claro, él está irónicamente hablando de los grandes apóstoles, pero son los apóstoles de Satanás, el diablo, que llegan con otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Y sigue, fíjense el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hasta a veces se llaman apóstoles ellos mismos. ¿Qué dicen ellos? Mi iglesia, mi ministerio, mi grupo. Yo opino, estamos en el camino, hermanos, apartados completamente de Dios. Versículo 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué dicen? ¿Cómo se presentan? Les presento un mejor evangelio sin tanto mandamiento. Vamos mejor, vamos a hacer una cosa distinta. Les voy a presentar, vengo a presentarles el reino. Les voy a presentar algo que Dios no les ha revelado todavía a ustedes. Yo vengo a revelárselo. Ahora resulta que el que revela es el tipo que va con la falsedad a la puerta o que le quiere decir alguna cosa. Ya no es Dios el que revela. Tenemos que entender cómo entonces es que hay otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, otra verdad que no es verdad. Le dice la gente, lo que no sabes esto, y comienza esto, ¿ves? Un montón de cosas. Veamos el 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan, los de Satanás, como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿De quién dependen todos esos? Apocalipsis 12, versículo 9. El final, con todas sus obras, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Estar alerta, resistir al diablo, resistir firmes en la fe. En Primera de Pedro 5, 8 al 9, leemos así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Resistid firmes en la fe. ¿Qué quiere decir? Creyendo en y a Dios, con el poder de Dios, con su Santo Espíritu, con las enseñanzas de Dios, o sea, con la verdad. ¿Por qué? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros